levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó.
vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo conmigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que estoy bendecido con toda bendición. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que todo me obra para bien. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor.
decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Bendecidos con toda bendición. Es un placer, es un privilegio estar nuevamente. Los que fuimos traídos desde antes de la fundación del mundo, ya esto estaba preparado para que fuéramos nosotros los que disfrutamos de la transformación. Ahora, no todos fueron transformados, sino los que fuimos transformados llegamos a tener un conocimiento espiritual, una forma de doctrina, una enseñanza que nos beneficia con la herencia, con el conocimiento de que somos dioses, y ahora disfrutamos los beneficios de ese cambio de enseñanza.
Así pues, les damos un cordial saludo a todos los bendecidos que nos ven a través de estas cámaras, a todos los bendecidos que nos oyen en todas las naciones, en todo el mundo, porque ya es el tiempo que llegó para que nosotros diéramos a conocer el Evangelio de Dios, el Evangelio espiritual, el Evangelio eterno. Así pues, vamos a dar comienzo a una enseñanza más, y esta enseñanza es algo que nunca antes se había dado a conocer en toda la historia de la creación, en toda la tierra. Esta enseñanza trae por título Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo lo relacionado con el espíritu es enseñanza. Cuando habla de lo espiritual, está hablando de un conocimiento. Nosotros sabemos perfectamente que con Jesús de Nazaret apareció el Espíritu de Dios. Y Jesús de Nazaret lo hablaba en parábolas. Hacía mención de lo que era el reino de Dios, de lo que era la resurrección de los muertos, de lo que era el beneficio de la muerte, de lo que fue el diablo, porque quien habló del diablo fue Jesús de Nazaret. También él habló del infierno. Pero ahora vamos a entender que todas estas cosas no eran materiales para el beneficio del Evangelio eterno. Fueron figuras que Dios formó para ahora nosotros tener el entendimiento espiritual. Por eso es de que el espíritu que venía en Jesús de Nazaret era el Espíritu de Dios. Y estuvo aquí mientras él estuvo hablando. Una vez ya no habla, el Espíritu de Dios ya no está entonces en esta tierra. Aparece nuevamente el Espíritu con Pablo, porque las palabras que Pablo hablaba eran espirituales. Sin embargo, el entendimiento no estaba todavía preparado para poder entender esas cosas que Pablo nos estaba enseñando, mencionando. Aparece Jesucristo hombre y aparece la gracia. Y otra vez el Espíritu está en medio nuestro. Ahora, en ese Espíritu de la gracia, que es el Espíritu Santo, nosotros participamos de ello y tuvimos un conocimiento de cosas espirituales por medio de una enseñanza. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el medio de esta enseñanza. Que cuando vino la gracia, nosotros aprendimos que el diablo había sido destruido, que el diablo ya no existía, que el diablo era un género, que diablo significa lo adverso, lo contrario, lo opuesto, el rival. Ya no veíamos al diablo como un personaje. No, el diablo es la ignorancia, conocida también como las tinieblas. Eso fue en la gracia. Ahora en la transformación nosotros tenemos un conocimiento más extenso. De hecho, Jesucristo hombre dijo, en la transformación se van a ver cosas que no se ven. En este tiempo nosotros las estamos viendo en blanco y negro. Cuando venga la transformación, entonces se van a ver a todo color. No era para verlas con los ojos físicos, sino era para verlas con los ojos del entendimiento. Así pues, la transformación es el beneficio más grande que puede recibir el ser humano, porque llega a su mente toda la información de Dios. Y de hecho, esa información va de gloria en gloria. Esa información va como toda enseñanza. Porque si nosotros entendemos en nuestra vida, igual viene la enseñanza. Cuando nosotros llegamos a la escuela, entramos a la primaria, luego la secundaria, diversificado,
posteriormente una carrera. Quiere decir que ese conocimiento, esa sabiduría humana va en crecimiento. De la misma manera es el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es uno, y es el que, vuelvo a repetir, comenzó con Jesús de Nazaret, después lo trae Pablo, lo escribe en 14 epístolas, viene José Luis de Jesús, enseña la gracia, y después de la gracia venía lo más importante, el evangelio eterno, el evangelio dado por el Padre, el evangelio de Dios, conocido como la transformación. Así pues, después de esta explicación, vamos a ir a lo que está escrito. Y ahora vamos a poder entender muchos versículos que ni en la gracia teníamos nosotros la capacidad de entendimiento para poder verlas con los ojos del Espíritu, con los ojos del entendimiento alumbrados, como las vamos a ver ahora. Así pues, vamos a ir rápidamente a primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 9 al 13. Y dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este Espíritu que está hablando aquí es el Espíritu, o sea, la enseñanza de la transformación, porque es cosa que ojo no vio y cosa que oído no había oído, sino eran las que Dios tenía preparadas después de la gracia, que era la transformación. Por eso Jesucristo, hombre, decía, anhelamos la transformación, porque ahí venía una información mejor, una información superior a lo que era la gracia. Entonces, dice así, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quiere decir que cuando vinieran las cosas que Dios iba a decirnos, que Dios iba a explicarnos, que era cosa que ojo no vio ni oído oyó, no tenía absolutamente nada que ver con todo el conocimiento humano, con todo el conocimiento de hombres. Por eso es de que si nosotros entendemos que hubo una muerte física, también hay otra muerte que es espiritual, que es una muerte por medio de una enseñanza. Y vamos a ver parte de esto. Entonces dice el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiere decir que cuando viene este Espíritu de Dios, todo el conocimiento humano, todo lo que estaba antes de esta palabra, no era. Termina en el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es el tema de esta enseñanza. Quiere decir que habían cosas en el espíritu que estaban revueltas en medio del conocimiento humano, que fueron las que Jesús de Nazaret hablaba y los que en ese tiempo confundían. ¿Por qué? Porque la gente solo tenía ojos para ver lo físico, no tenía los ojos del entendimiento. Y de hecho, esa misma información carnal, información humana que tuvieron en aquel tiempo de las cosas de Dios, fueron las causantes de que crucificaran a Jesús de Nazaret por no entenderle las cosas del Espíritu, las cosas que decía el que él decía, mi Padre. Las cosas que yo hablo, dice, en nombre de mi Padre las hablo. De hecho, hace 8 días mencionaba
Emilio, algo que era bien importante. Los ojos que tenían ellos fueron los ojos que vieron a la familia de él, a los hermanos de él. Y aún los milagros no eran capaces de convencerlos porque ellos tenían los ojos físicos puestos en la familia de Jesús de Nazaret. Quiere decir que era para lo único que alcanzaba la vista humana que ellos tenían. El entendimiento no les alcanzaba para ver ni siquiera algo del propósito que traía Jesús de Nazaret. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es que nosotros vamos tomando parte de lo que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años y trayéndolo ahora al conocimiento del Evangelio eterno, del conocimiento de Dios, y nos damos cuenta entonces que eso no era más que una figura. Y lo vamos a ver en los versos que vamos a leer. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que viene Pablo y él comienza a enseñar unas palabras que también le trajo problemas a Pablo. ¿Por qué? Porque los que eran los de la circuncisión, ellos tenían un conocimiento. Y Pablo, que traía el conocimiento de la incircuncisión, que era una enseñanza para los griegos, una enseñanza para los gentiles, donde ya no iba la ley de Moisés, tenía problemas Pablo, porque ellos querían seguir con la ley. Aún las enseñanzas pasadas nos mostraron esto, que ellos querían seguir con los milagros, que era producto de los beneficios que tenían de parte de Dios, pero en ese tiempo, que cuando Pablo comenzó a predicar, ya no iban los milagros como parte para una enseñanza, iba la información. Entonces un milagro nunca fue capaz de poder llevar al entendimiento a nadie, porque solo veía el milagro y ahí nomás terminaba. Claro, se gozaba, era precioso, hermoso, divino, como sea ver un milagro. Ver que el mar se partió por la mitad. Eso debe haber sido fantástico en aquel tiempo donde no había la magia de la televisión ni del cine. Pero ningún beneficio para la mente. Y esto es lo que todavía hoy en día trae problemas para el que es espiritual, porque no le van a entender fácilmente con el entendimiento carnal lo que significa, lo que enseña, lo que es la verdad, el conocimiento de Dios. Lo vamos a ver ya más adelante con los versos que tenemos para eso. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 2, verso 14 y 15. Fíjese bien, este fue un verso que nosotros nos lo aprendimos hasta de memoria y lo repetíamos, pero el entendimiento no estaba en su totalidad mientras estuvimos en la gracia. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí habla de varias cosas que nosotros aún en la gracia, como había carne, las mirábamos sin los ojos del entendimiento. Hablaba de una muerte, hablaba de un diablo, hablaba de participación de sangre y de carne. Con el Evangelio de la Transformación vemos estas cosas. Y dice aquí, la sangre y la carne, la muerte y el diablo son figuras de un proceso de enseñanza. La sangre era la información que tenía Pablo
para poder enseñar el fundamento de la gracia. Que había habido una muerte de sangre, o sea, que hubo un derramamiento de sangre, lo cual significaba que con esa sangre se podían limpiar los pecados. Entonces, de hecho, Pablo comenzaba a limpiar la conciencia de todo aquel que le oía por medio de esa información que era la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de machos cabríos, de hecho hay un verso en Hebreos donde dice que la sangre de Jesucristo habla más que la sangre de Abel. Porque esa fue una figura, el derramamiento de sangre, para que cuando viniera el evangelio de Pablo se entendiera que la sangre era una forma doctrinal que le iba limpiando la mente al que oía de mala conciencia. Por eso dice, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de pecado. Ahora, si usted lo ve físicamente, usted no puede tomar un poco de sangre y quererse lavar la mente para quitarse los pecados. Es imposible. Entonces, tiene que ser una enseñanza. La carne era otra enseñanza. La carne significaba lo adverso, el conocimiento humano, el conocimiento que vino por medio de lo que la gente quería ver. Por eso la carne tuvo la facultad de generar más de 5,000 religiones, porque eran mentes que pensaban unas cosas de diferente manera cada una. Muchos interpretaron la sangre de una manera, muchos la interpretaron de otra manera, y por ahí todavía leía hay unos rótulos que decía que este carro está protegido con la sangre de Cristo. Y de hecho toda esa información dañó mucho la mente de los creyentes. La religión hace eso, lo vamos a ver todavía más adelante. Entonces estamos hablando que la sangre, la carne, el diablo, la muerte. Ahora ya conocimos lo que es la sangre, ya conocimos lo que es la carne, ahora vamos a entender lo que es la muerte. Dice que así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, hablando de Jesucristo hombre. Participar de una doctrina de carne y de sangre. Ahora, cuando se participa de esa doctrina de carne y esa doctrina de sangre, entonces genera una doctrina que es la doctrina de la muerte. Por eso dice, para destruir, ¿por medio de qué dice? De la muerte. Era una doctrina. Con esa doctrina se destruyó al diablo completamente y se destruyó la carne. Por eso decía ya, en breve, Satanás, hasta que sea puesto debajo de sus pies. Porque ese personaje, que fue creado como personaje, después sabíamos que era un género, y después supimos que fue totalmente destruido cuando desaparecieron las tinieblas, cuando desapareció el engaño, cuando desapareció la mentira. Entonces, cuando entra el conocimiento de verdad, el conocimiento de Dios, desaparece automáticamente todo el conocimiento humano, de carne, de sangre, y desaparece también la muerte. Por eso lo importante de este versículo es donde dice para destruir por medio de la muerte, o sea, por medio de una enseñanza, para destruir por medio de una doctrina. Eso significa que cuando viene la transformación, cuando viene la resurrección de los muertos, es lo que dice allá Colosenses 2:11, que en la circuncisión de Cristo, Él se despojó de la carne y también nos despojó a nosotros.
de la carne, porque fue por medio de una información. Ahora nosotros sabemos lo que él sabía. Ahora nosotros entendemos lo que él entendía. Ahora nosotros tenemos bien claro lo que Jesús de Nazaret hablaba. Cuando él le dio vida al diablo, cuando él le dio vida a la muerte, pero no era la muerte física, sino una muerte que iba a venir como doctrina, como parte del proceso, y por eso es que la muerte es bien importante, porque si no hay muerte, no puede haber resurrección. Si usted se acuerda, lo dijo Emilio, no sé si hace 8 o hace 15 días, que cómo iba a resucitar si no estaba muerto. Entonces tenía que estar, por eso la muerte era necesaria, era importante, pero la muerte fue la doctrina de la gracia, que duró 40 años, donde nos enseñaron que si morimos con Él, estamos sepultados con Él, para que cuando Él resucite, juntamente resucitemos con Él. Esos son los versos que habla el capítulo 6 de Romanos. Ahora pues nosotros entendemos que por medio de la muerte se destruyó al diablo, y fue una participación que tuvo alguien de carne y sangre, o sea, una participación de dos doctrinas, que fue la gracia. O sea, la gracia contenía eso, tenía carne y tenía sangre. Por eso es que después, para tener que entrar a la transformación, hay que dejar la gracia, donde dice, porque sangre y carne no heredan. Ahí se va viendo ya más clarito cómo está la cosa. O sea que esa doctrina sirvió para irnos quitando todo, limpiarnos totalmente. Y eso es lo importante. Pero vamos a ver ahora el beneficio de la muerte. Ya después de esta explicación vamos a poder leer Hebreos capítulo 9, versos 26 al 28. Estos los leyó Emilio también. Dice así: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Quiere decir que después de ese sacrificio, que fue una figura, el pecado podía ser quitado. ¿Por qué? Porque pecado significa separación del hombre con Dios. Y una vez venía el entendimiento de la doctrina de Dios, comenzaba el oyente o el creyente a irse quitando el pecado, o sea, esa separación, porque comenzaba a unirse a Dios poco a poco. La primera información, muertos al pecado. Ya no hay pecado. Entonces fue donde se confundió, que la gente dice, yo puedo hacer lo que quiera y que Dios ya no me mire en pecado, ya, o sea, le alivió su condición de vida. Lo que dice allá, los que por temor estaban toda la vida sujetos a servidumbre, comienza a quitarse ese temor. Ya Dios me ama, yo soy hijo de Dios y Dios ya no me mira en pecado, y todo eso comenzó a limpiarnos nuestra conciencia. Ahora dice el verso 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Quiere decir que los hombres tenían que morir para poder darle cumplimiento a aquel principio de enseñanza que trajo Jesús de Nazaret. En la muerte nosotros íbamos a entender parte de lo que Jesús hizo físicamente como figura. Eso fue la gracia. Pero en la gracia todavía nosotros estábamos participando de carne y de sangre.
Por lo tanto, quiere decir que nuestra mente no estaba totalmente limpia, porque la carne y la sangre eran parte de las doctrinas humanas, eran parte de las doctrinas que eran para los hombres, porque esta enseñanza de la transformación ya no es para hombres, es solo para espíritus. Por eso aquí no hay nada que quepa con carne, con sangre, ni con hombres, sino solo espíritus. Por eso vamos a hablar un adelanto de esto cuando dice allá en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación. No está hablando de conducta humana o física. Está hablando del género doctrinal, del género espiritual, que el que tiene el conocimiento del espíritu no puede participar con otra cosa porque adultera. O sea, que comience a andar en las cosas del espíritu, pero todavía una ofrendita allá a la Virgen de aquí, o otra ofrendita allá al Señor de por allá, o otra práctica de guardar un ayunito, o otra. No, porque esas son obras, y lo vamos a ver más adelante, para que vea usted que no es que yo me esté imaginando algo para beneficio del conocimiento espiritual, esto está escrito. Entonces, sigue diciendo que 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Quiere decir que todas las cosas aquí pasan una sola vez. Lo dijo Emilio hace 8 días. Y lo estoy repitiendo yo ahora porque una vez fue el sacrificio, otra vez fue la muerte en la gracia y nosotros ya no volvemos a morir más. Por eso dice en el que sigue, que es el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Quiere decir que cuando venía Jesucristo por segunda vez, Él venía para salvarnos. O sea, esa era la última enseñanza de salvación. Ya los que entramos a la transformación no necesitamos salvarnos de nada. Porque aquí estamos porque ya estamos salvos. Aquí estamos porque ya somos herederos, porque ya somos dioses, porque ya somos educados con el conocimiento del Dios vivo, del Dios y Padre, que fue el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios y Padre de nosotros también. Por eso es que tenemos el beneficio de ser enseñados por Dios, como dice allá también en Hebreos. Y todos serán enseñados por Dios, dice. Y no dirás a tu hermano, conoce al Señor, porque todos lo conocerán. O sea, esta es la congregación de los espíritus perfectos, de los completos, donde no hay carne. ¿Por qué no hay carne? Porque no hay nada de la doctrina anterior. Por eso la enseñanza se llama acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, porque hay muchos que se preguntan, ¿por qué mencionan todavía a Jesucristo hombre si dicen que la gracia ya no está? ¿Por qué los mismos versos que hablaron allá hablan aquí? Porque se acomoda lo espiritual, o sea, de allá se sacó solo lo espiritual. O sea, lo que venía para beneficio de los que somos transformados. Por eso dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, dándole entendimiento a aquello que no se podía entender en la gracia. Por eso ya no entendíamos nosotros que la muerte era una doctrina. Nosotros entendimos que la muerte era una doctrina hasta que ya no está, hasta que nosotros pasamos por ahí. Pero vamos a adelantar esto porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Hebreos, capítulo 10, verso 1 y 2. Y oiga esto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. La ley dice aquí que era la sombra, no la imagen misma de las cosas. Entonces todo lo que estuvo en la carne, todo lo que estuvo en el conocimiento humano, todo lo que estuvo aún dentro de la ley mosaica, era sombra, no la imagen misma de las cosas. Entonces, quiere decir que cuando nosotros nos limpiamos una vez, es porque vino una información, una enseñanza, que de hecho fue la que vino primero con Jesús de Nazaret, después con el fundamento de Pablo, con el conocimiento de la gracia. Eso fue para limpiarnos de mala conciencia. Ahora nosotros limpios una vez, ya no tenemos que ofrecer ningún sacrificio de todos los que quedaron atrás, de conocimiento humano, de conocimiento de hombres, de doctrinas diversas y extrañas. Desaparece todo. Y para que no haya duda, aún la muerte, aún la gracia, hay que dejarla, sino sacando solo lo espiritual a lo espiritual, lo que es el beneficio de lo que ahora estamos hablando. Entonces no se puede hacer una práctica religiosa, humana, y de hecho, cuando nosotros hablamos lo espiritual de Dios, no tiene ninguna relación ni con cuerpo ni con prácticas para alcanzar una salvación, menos haciendo sacrificios. Porque lo más importante que era tener oído para oír la información, tener oído para captar la enseñanza, tener oído para abrir los ojos del entendimiento y ahora poder darnos cuenta de qué habla entonces el Espíritu de Dios a través de lo que está escrito. Porque nosotros no usamos otra cosa que no sea la misma Biblia, o sea que ahí estaba. Los tiempos son los que ya no son los mismos, ni la enseñanza la misma. Entonces, el espiritual, por el conocimiento de Dios que es puesto en su mente, él, aunque quiera, por eso dice, es imposible. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, entonces eso es lo que nosotros ahora estamos teniendo como beneficio, el don celestial, conocer los lugares celestiales. Vamos a continuar entonces. Vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es tener presto el oído a la información de las enseñanzas de la transformación, de las enseñanzas del Dios vivo, de las enseñanzas del Espíritu eterno. O sea, eso es andar en el Espíritu. Y satisfacer los deseos de la carne es querer todavía con el cuerpo hacer prácticas que nosotros sabemos que tuvieron que dejarse atrás, que ya no van, que eso no sirve absolutamente para nada en cuanto a lo que a Dios se refiere. Por eso, andar en el Espíritu es algo fácil. Es simplemente prestar el oído con atención, estar atento en la secuencia de las enseñanzas del Dios vivo, estar siempre en el conocimiento de donde Dios nos va llevando de gloria en gloria. Ese es el beneficio más grande que puede tener el ser humano, que los ojos del entendimiento, le sean alumbrados conforme a la gloria que es llevada de parte de Dios, las enseñanzas.
Ahora nosotros sabemos que andar en el Espíritu es tener el conocimiento de las cosas espirituales, que es una enseñanza. El Espíritu es un conocimiento, es una doctrina. Y las cosas de la carne fueron todas las prácticas que nosotros en ignorancia hicimos pensando que agradábamos a Dios. Porque ¿quién no quiere agradar a Dios? Desde que uno nace, sus padres le enseñan a uno el temor a Dios. Y si usted oye hablar un evangélico, le va a decir 1000 maneras de cómo se agrada a Dios. Ahora sabemos que esas 1000 maneras no son. Entonces, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Ahí está bien claro. Simplemente se reduce esto a un poquito, que significa, usted no puede estar en las dos enseñanzas, ni siquiera un ratito en la que no es, o sea, en la que es de carne. Porque no se puede. Una vez llega la información, ya usted fue cortado, ya usted fue enseñado, ya usted fue separado, ya usted es parte de los que son o de los que somos espirituales. Así pues, esto se decía y sirvió en la gracia, sin conocimiento, sin entendimiento, porque nosotros no sabíamos qué era andar en el Espíritu. Nadie me va a decir que sí sabía, porque esto se vino a conocer hasta en la doctrina de la transformación. Vamos a terminar entonces con Romanos 8, 12 al 14. Romanos 8, 12 al 14 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora entendemos bien claros estos versos, porque sabemos que la carne es una doctrina que ya no va a una doctrina anterior. Una doctrina que dice allá en Hebreos 6:1, dejando ya aun si Cristo estuvo en esa doctrina de carne, ya no hay que andar ahí, aunque Cristo estuvo ahí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Quiere decir que el conocimiento lo lleva automáticamente a quitarse todas esas obras carnales de su vida, de su mente. Y usted comienza a ser un ser espiritual con los beneficios de un heredero, con los beneficios de un Dios. Porque una vez usted es Dios, no vuelve a ser hombre. Una vez usted es espíritu, no vuelve a ser carne. Entonces, dice el 13, porque si vivimos conforme a la carne, 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que cuando aparece el Padre en Jesús de Nazaret, lo que aparece es una enseñanza. Cuando aparece el Espíritu en Jesús de Nazaret, lo que da inicio es una esperanza. Y ya Dios está en medio nuestro por medio de una enseñanza. Cuando viene el conocimiento de las 14 epístolas, viene el Espíritu de Dios, o sea, una enseñanza de Dios. Cuando viene la gracia, viene otra enseñanza de Dios, pero siempre para la carne. Cuando viene la transformación, viene Dios mismo.
y la enseñanza de Él genera seres espirituales. La enseñanza de Dios produce dioses, produce espíritus justos, limpios, hechos perfectos. A medida que el Espíritu de Dios va entrando en nuestra mente a través del conocimiento, a través de la información que domingo a domingo es llevada a todas las naciones, nosotros vamos alejándonos del conocimiento carnal. Porque todavía hay recuerdos, todavía hay cosas que el mismo Espíritu se va a encargar de que nosotros vayamos cada vez siendo conocedores del Espíritu de Dios. En lo que le enseña la herencia, en lo que le enseña el beneficio de Dios, en lo que le está enseñando su diosado, que usted es un Dios. Aquí nosotros vamos a ver con los ojos del entendimiento cosas mucho más grandes que nunca ni jamás se han visto sobre la faz de la tierra. Así pues, hasta una próxima oportunidad. Bendecidos con toda bendición.